garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia, y esto incluye a los católicos. Así que la Constitución, más las enmiendas que luego se escribieron, da derecho al ciudadano americano a una libertad individual, a una libertad de conciencia y a una libertad religiosa. Ahora bien, la doctrina católica está en contra de cualquier libertad. Si bajo la Constitución americana todos somos iguales ante Dios, la ley de Roma dice que no todos somos iguales. En la Constitución americana hay una libertad religiosa individual, pero en la ley de Roma los papas y los concilios la deciden. Punto 3. En la Constitución americana hay una separación entre Iglesia y Estado, cosa que no ocurre en Roma. Hay libertad de servir o no a Dios, pero para Roma el Papa dicta lo que hay que creer y hacer. En el punto número 5, ninguno puede ser castigado por no creer, pero para Roma hay que castigar y ejecutar a quien no obedece. Por último, bajo la Constitución, el pueblo tiene el poder civil, pero para Roma, la Iglesia es quien controla el poder civil. Por eso, el Vaticano considera la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico, según el libro. Y por eso, Roma, a través de los jesuitas y sus universidades, premia y condecora a todos aquellos que hablan en contra de la Constitución, como es el caso de Condoleezza Rice, que recibió un doctorado en la Universidad Jesuita de Boston. Esta mujer, una de las personas que más ha atacado la Constitución americana en los últimos años. Charles Chiniquy, ex sacerdote católico, dijo en 1886, hace más de 100 años, está muy cerca el día cuando los jesuitas gobernarán este país. Y los jesuitas, para gobernar el país, primero suscitaron una guerra de independencia que sirvió para que los jesuitas y el catolicismo crecieran sin impedimento, con libertad de conciencia. Y luego suscitaron una guerra civil que sirvió para comenzar a tomar el control de la nación y a cambiar el estatus de la misma. Lo que ellos quisieron y querían era pasar de una nación que fuera de un estado federal a una nación con plenos poderes del presidente, porque controlando al presidente les sería más fácil controlar el país. Así que en la guerra civil de los Estados Unidos tenemos en el norte a los católicos irlandeses, especialmente los que más influyeron, y en el sur a los protestantes. ¿Cómo consiguieron los jesuitas llevar a cabo esta guerra y enfrentar a la nación? En el norte usaron el Partido Republicano, controlado por los jesuitas, y en el sur utilizaron la masonería para agitar y radicalizar las partes y provocar un conflicto. Ahí tenemos el jesuita americano Peter D. Smith, que fue el primer impulsor de la enmienda 14 de la Constitución. Esta enmienda era la que, de alguna forma, consiguió transferir el poder del pueblo hacia el presidente, y de esa forma, controlando al presidente, los jesuitas iban a poder controlar a la nación. Más tarde, esa idea que introdujeron los jesuitas se ratificó con el Acta de Poderes por Emergencia Bélica. Esta acta otorga al presidente del país poderes absolutos sobre los Estados Unidos. El presidente es hoy quien tiene el poder
de suspender la Constitución con todos sus derechos y declarar una ley marcial. Por eso ya desde entonces el inventor Samuel Morse dijo: hay en acción una conspiración contra las libertades de esta nación. Ya entonces los jesuitas estaban trabajando para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo el plan de tomar el control de la nación. Así lo reconoció también el propio Abraham Lincoln, que hablando de la guerra civil dijo: esta guerra no habría sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Desgraciadamente, Abraham Lincoln se opuso a la acción de los jesuitas porque el autor de ese libro, Chiniquy, era amigo íntimo de Abraham Lincoln y le puso en conocimiento del plan de los jesuitas. Abraham Lincoln se opuso y resistió a los jesuitas, pero desgraciadamente, por oponerse, fue tiroteado el 14 de abril de 1865 por un católico llamado John Wilkes Booth. Igual que Lincoln, otros presidentes que se opusieron o no fueron fieles a lo que los jesuitas marcaban que se tenía que hacer, corrieron la misma suerte, como John Fitzgerald Kennedy. Los jesuitas ni aun a los propios católicos respetan si éstos no obedecen sus órdenes. No deje de leer ese extraordinario libro que es Vatican Assassins, que describe la historia de los jesuitas y cómo se han infiltrado en las naciones de todo el mundo para tomar el control del planeta. Los jesuitas, como hemos visto, están en el control de la masonería. Y los propios jesuitas, a través de la masonería, han llegado a formar grupos religiosos, como son los mormones, como es el movimiento de la teosofía, o como son los testigos de Jehová. Así que los jesuitas, a través de la masonería, fueron los que, de alguna forma, dieron inicio al movimiento de los mormones. En el libro que hemos mencionado, Vatican Assassins, se describe cómo José Smith, fundador de los mormones, era un masón de alto rango. Su sucesor, Brigham Young, era también masón de alto rango. Este era amigo íntimo de Peter de Smet, que acabamos de mencionar, uno de los jesuitas americanos más influyentes del siglo XIX. Ahí tenemos a Brigham Young en una fotografía, en un dibujo de la época, y si acercamos la imagen vemos cómo llevaba un símbolo masónico en su vestimenta. Él fue presidente de la Iglesia de los Mormones desde 1847 a 1877. Y si observamos el templo mormón en Salt Lake City, encontramos imágenes del sol. Fíjense en la imagen aquí del sol, como tenemos una imagen de un saludo masónico. En la segunda imagen del sol a la derecha encontramos el sol con el ojo que todo lo ve, que ya hemos dicho lo que eso simboliza. En la parte de abajo, la primera imagen, encontramos una estrella de 5 puntas, un sol y una luna, símbolos paganos, de adoración pagana, y la parte más a la derecha, una imagen con varios pechos, también símbolo obtenido del paganismo. Sabemos que los jesuitas controlan la masonería, y también fueron los masones los que dieron origen al movimiento de los testigos de Jehová. En el libro Bloodlines of Illuminati, Fritz Springmeier dice que el masón Charles T. Russell fue quien fundó la sociedad Watchtower y quien secretamente practicaba magia de Enoch. Sabemos que ese símbolo que aparece ahí, la corona y la cruz,
es un símbolo masónico. En la revista Masonic Report encontramos lo siguiente. ¿Qué simboliza el emblema masónico de la cruz y la corona? Respuesta. La cruz masónica es una cruz filosófica según Albert Pike. Es un símbolo filosófico en el sentido de que representa el principio generador de fecundación por la vara perpendicular, simbolizando el falo, y la matriz de la naturaleza, por el hueco horizontal. Y ese símbolo podemos encontrarlos, fíjese en la parte izquierda arriba, ahí mismo. Igual que encontramos otro símbolo en la parte derecha, que es de origen templario. Watchtower, de hecho, es la traducción de la palabra hebrea mizpa. En la época de Russell había 3 templos masónicos con ese nombre que operaba en la zona donde vivía Russell. Después de abandonar la iglesia congregacional, Russell estudió religiones orientales como el budismo durante 2 años. Después de ello obtuvo conocimientos e instrucción de la masonería, de los que habló en alguna de sus publicaciones. De hecho, los primeros lugares donde se reunían los testigos eran en templos masónicos, como el que vemos aquí. Obsérvese bien el símbolo del sol alado. En la parte de arriba encontramos el templo y en la parte de abajo las imágenes ampliadas. Símbolo usado en Egipto, en Babilonia, por espiritistas y también por masones. Esa es la tumba de Russell, al lado de un complejo masónico en Pittsburgh, Pensilvania. Y si nos acercamos a la pirámide que ya hemos dicho lo que representa, encontramos otra vez el símbolo de la cruz con la corona. Russell usó la pirámide para hacer su tumba y mandó quemar sus restos mortales 3 días después de su muerte, tal y como acostumbran los rosacruces. Ahí tenemos el libro Plan Divino de las Edades, donde aparece el disco alado, símbolo del dios Sol Ra, el cual fue usado por Russell en la portada de sus libros. Evidentemente estaba comprometido y fascinado por todo el egipcio y sus misterios ocultos. Los jesuitas también